Saludos cordiales y bendiciones en este día. Quiero compartir con ustedes un tema que es de mucha importancia y de mucha utilidad poder conocer, especialmente para todas aquellas personas que son padres de familia y también educadores y también a todas aquellas personas que tienen que ver con niños y adolescentes. El tema que quiero hablarles hoy es el tema del trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante es un trastorno de comportamientos y los trastornos de comportamiento constituyen uno de los motivos más frecuentes de consulta en psiquiatría y una de las preocupaciones recurrentes en las conductas de pediatría. La tasa de prevalencia ha aumentado en los últimos años y los trastornos de comportamiento se nutren de medios ambientales. Los trastornos del comportamiento abarcan tres identidades fundamentales de acuerdo con la clasificación internacional: el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno disocial y el trastorno negativista desafiante. ¿Cómo podemos definir el trastorno negativista desafiante? Como hemos dicho, es un trastorno de comportamiento. ¿Y cuáles son los comportamientos que vemos? Bueno, los comportamientos que vemos que no son cooperativistas, son desafiantes, así como se escucha la palabra, son negativos, irritables, y son individuos que pasan enfadados con sus padres, con sus amigos o compañeros, también con los maestros y también con otras personas en posición de autoridad. En los niños vemos los comportamientos de quejas, llantos, discusiones, gritos, entre otros. La conducta negativista está asociado a una baja autoestima, también a una mala relación con amigos y eventualmente un bajo rendimiento académico. No se conoce una causa precisa del trastorno negativista desafiante. Según los estudios, se dice que puede ser genéticos, o sea que puede ser heredado de los padres, y número 2, que puede ser ambientales, que presente un ambiente conflictivo. En otras palabras, puede ser un producto de problemas intrafamiliares, disfuncionalidad, maltrato o abuso, entre otros. También están los problemas de la crianza que pueden involucrar la falta de control parental. También una disciplina grave y contradictorio en el hogar. Otra de las causas que vemos que pueden ser psicológicos. Los niños presentan apego inseguro con los padres. La crianza es muy estricta y también vemos a padres que son negligentes en lo que es la crianza. También se ha observado que los padres pueden tener o sufrir una depresión. Puede causar ese problema en los niños. La cuarta causa que vemos es sociales, y sociales que tienen que ver en un ambiente inseguro o rodeado de violencia, sumado a una situación socioeconómica baja que influye también mucha más fuerza en el trastorno negativista desafiante. Los síntomas del trastorno negativista desafiante suelen aparecer antes de los 8 años. Presenta poca variabilidad a lo largo del desarrollo y se mantiene desde la etapa preescolar hasta la edad escolar y también hasta la edad adolescencia. También vemos que es más frecuente entre el sexo masculino que el sexo femenino. En los varones dice que es más propenso a desafiar
activamente y su conducta es más desorganizada. En las niñas, ellas son más propensas a desafiar pasivamente. Los factores que vemos que ponen en riesgo familiares a la familia, uno de ellos que vemos que es el estilo de crianza inadecuado, presencia de una pobre supervisión, disciplina dura o errática, también inconsistencia entre los padres, el rechazo del niño y también la baja implicación parental. Otro podemos ver que es el estado mental de las figuras parentales. Por ejemplo, la presencia de depresión, la ansiedad, el consumo del alcohol o el trastorno de personalidad. El otro puede ser un vínculo afectivo. Todos estos son factores de riesgo familiares. Otro podemos ver el abuso de tóxicos, también problemas de pareja y el abuso emocional físico o sexual, siendo este uno de los factores de riesgo más potentes para el desarrollo del trastorno negativista desafiante. Otros factores que vemos en el riesgo del entorno es, número 1, la clase social baja, la ausencia de vivienda o la vivienda en malas condiciones, pobreza o aislamiento social. Número 2, podemos ver también la asociación con grupos de iguales conflictivos. Y también podemos ver el consumo de alcohol o drogas en etapas tempranas. Y muchos también podemos ver esta enfermedad en niños que viven en zonas urbanas. Los criterios de diagnóstico que se deben tomar en cuenta para este trastorno, según American Psychiatric Association, el manual diagnóstico del DSM-5, es que vemos que define que el trastorno negativista desafiante es un patrón, dice, enfadado y también irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses y que se manifiesta por lo menos en 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea su hermano. La irritabilidad o el enfado que vemos es a menudo que pierde la calma, que siempre se molesta con facilidad y también a menudo está enfadado y resentido. Vemos también en los individuos que tienen una actitud desafiante. Discuten a menudo con la autoridad o con los adultos. En el caso de los niños y también los adolescentes. También a menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridades o normas. Y a menudo también molestan a los demás deliberadamente, culpan a los demás por sus errores o por su mal comportamiento. También son individuos vengativos, que son rencorosos y vengativos, y dice que esto lo podemos ver 2 veces en las últimas 6 semanas. Se considera que la persistencia y la frecuencia de estos comportamientos para distinguir lo que se considera dentro de los límites normales, ¿ok? De los sintomáticos. En los niños de menos de 5 años, el comportamiento debe aparecer casi todos los días, durante un periodo de 6 meses por lo menos, y a menos que se observe otra cosa. Otro de los criterios es que este trastorno de comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas, su entorno social inmediato, es decir, familiar, grupo de amigos, compañeros de trabajo
o tiene un impacto negativo en la área social, educativa, profesional u otras importantes. En los niños de 5 años o más, el comportamiento debe aparecer por lo menos una vez por semana durante al menos los 6 meses. Y si bien estos criterios de frecuencia se considera el grado mínimo orientativo para definir los síntomas. Y también se debe tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, si la frecuencia y la intensidad de los comportamientos rebasan los límites de lo normal para el grado de desarrollo del individuo, su sexo y su cultura. Otro de los criterios de diagnóstico del DSM-5 es que vemos que los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno depresivo o bipolar. Además, no se cumplen los criterios de un trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo. Para especificar la gravedad, vemos 3 puntos, que es leve, que los síntomas limitan un entorno, por ejemplo, en casa, en la escuela, en el trabajo, con los compañeros. Moderado, además de síntomas, se dan al menos 2 entornos. ¿Y cuándo es grave? Bueno, algunos síntomas se presentan en 3 o más entornos. Esto es para especificar la gravedad. Los especificadores del DSM-5 mencionan que no es inusual que los individuos con trastorno negativista desafiante muestren síntomas únicamente en la casa o solamente con los miembros de la familia. Estos niños o individuos muestran síntomas en la escuela, en su trabajo, en la casa. O sea que no puede ser que en la escuela muestren síntomas y en la casa son niños bien portados o tienen un buen comportamiento. Este comportamiento se muestra en cualquier lugar que esté los niños o adultos, o puede ser un adolescente. ¿Ok? Los síntomas se muestran siempre en cualquier lugar que esté. Los factores de riesgo y pronóstico del DSM-5 menciona a 4 de ellos, y uno de ellos es temperamental, que tiene que ver con los factores temperamentales relacionados con problemas de la regulación emocional que predicen el trastorno. Número 2, tiene que ser ambientales. El trato severo, inconstante o negligente en la crianza de los niños es frecuente en las familias con niños y adolescentes con trastorno negativista desafiante. Y estas prácticas parentales juegan un papel importante en muchas teorías causales de trastorno. Número 3, pueden ser genéticos, y número 4, fisiológicos. Se han asociado, dice, al trastorno negativista desafiante un aumento de marcadores neurobiológicos. Sin embargo, la gran mayoría de los estudios no diferencian a los niños con trastorno negativista desafiante de aquellos con otros trastornos de conducta. ¿Ok? Muchas veces se confunden. Si nosotros somos educadores, ¿cómo nosotros podemos identificar el trastorno negativista desafiante en los niños? Número 1 es que los niños cuestionan y también argumentan al educador frente al grupo. Son desafiantes. Número 2, hacen berrinches. Esto lo vemos más en niños pequeños como en preescolar. Número 3, rompen las reglas que hay en el aula. También se les dificulta relacionarse o jugar con otros compañeros.
se molestan o molestan a sus compañeros. Ignoran también las instrucciones que se le dan, culpan a otros de sus errores y también confrontan a la autoridad. Pierden el control y también se enojan con facilidad. Estos son algunos de los puntos que nosotros podemos identificar dentro del aula como educadores. Tenemos que prestar mucha atención a niños que tengan una mala conducta o un comportamiento desafiante. La evaluación y diagnóstico podemos hacerlo basado principalmente en la evaluación clínica o tomando en cuenta los criterios del SM5 mencionados anteriormente. Para hacer una evaluación y diagnóstico debemos de tomar en cuenta los criterios diagnósticos del DSM-5 porque esta es la más actualizada que hay. Y el sistema de multi-informante, otro que vemos es que podemos hacer la entrevista con padres. Otra evaluación y diagnóstica que se puede usar es la entrevista con el menor, entrevista o informe de los maestros. Y también otra evaluación es, además de contar claro con el expediente de la historia clínica completa. Estas son las evaluaciones y diagnósticos que podemos realizar. ¿Cuándo debemos consultar a un médico? ¿Cuándo debemos nosotros consultar a un médico? Seguramente tu hijo no piensa que su comportamiento es un problema. O usted piense también que su niño no tiene un problema de comportamiento. O en su lugar posiblemente se queje que le exigen demasiado o culpe a los demás por los problemas que él está enfrentando. Si tu hijo manifiesta signos que pueden indicar la presencia del trastorno negativista desafiante u otras conductas disruptivas, o si te preocupa tu capacidad para educar a un niño problemático, busque la ayuda de un psicólogo o de una psiquiatra infantil que tiene que ver o que te pueda ayudar con este problema de conducta disruptiva. Las estrategias de inversión que podemos usar también es la psicoeducación, que es una estrategia de manejo y afrontamiento para los padres de familia. ¿Okay? También se puede destacar la importancia de reforzar positivamente aquellos comportamientos que sean socialmente positivos. Número 2, modelos de crianza. Adicionalmente también se basa en torno a la dinámica familiar, intentando encontrar alternativas de resolución de los conflictos intrafamiliares. Número 3, pues podemos usar la estrategia educativa. Es importante que los profesores disminuyan toda conducta disruptiva que se presente. Es recomendable establecer rutinas, acuerdos y reglas claras. Asimismo, también reforzar positivamente mediante recompensa todas aquellas interacciones que son positivas en el individuo o en el niño o en el adolescente. La número 4 son las psicoterapias, que es una estrategia que está enfocada no solo en el niño, sino también en la familia y con recomendaciones también para el centro escolar. También se busca estructurar rutinas, definir límites, fortalecer los procesos de regulación emocional. La psicoterapia puede ser individual, el enfoque conductual, que es para resolver los problemas y sus habilidades de comunicación.
y de control de la ira y el impulso. Eso es la psicoterapia individual. La terapia familiar es para introducir los cambios en la familia, mejorar la capacidad de comunicación y también fomentar la interacción entre los miembros de la familia. También está la terapia grupal, que tiene que ver con el desarrollo y las utilizaciones de habilidades sociales e interpersonales. ¿Cuáles son los tratamientos que se pueden usar? Bueno, existe una variedad de enfoques al tratamiento de trastorno negativista desafiante, incluyendo programas de entrenamiento para los padres, la psicoterapia individual, la psicoterapia grupal, también la terapia familiar, tiene que ser sistemática, la terapia cognitiva o conductual y también el entrenamiento en habilidades sociales. También se puede utilizar el tratamiento de farmacológico en los niños. Recomendaciones para los padres de familia. Número 1. La estructuración de hábitos es beneficiosa en estos casos. Número 2. Entendiendo que la conducta inadecuada es resultado del nivel de permisividad que los padres tengan enfrente a esta, es importante delimitar reglas de respeto. Por lo tanto, dichas reglas deben estar basadas en el diálogo. Número 4. Comunicar sobre las normas a la persona más allegada al niño. Y número 5. Evitar molestar, castigar o llamar la atención fuertemente, pues esto genera mayor irritabilidad y menor efectividad en la resolución del conflicto. El programa Defend Children también menciona algunos tratamientos, que es aprender a prestar atención al hijo, usar la atención para conseguir que obedezca o se ajusten a las normas establecidas, C, ordenar una manera más eficaz de enseñar a no interrumpir cuando se está hablando, E, establecer un sistema de recompensas, F, aprender a castigar o sancionar el malo comportamiento de una forma constructiva, G, tiempo fuera, apropiadamente aplicado. ¿Ok? Es el time out. Se puede aplicar a los niños. Y la H, la última, es aprender a controlar al hijo en lugares públicos. Como padres de familia debemos de aprender a hacer eso. El diagnóstico diferencial menciona que es el trastorno de aprendizaje, trastorno del desarrollo, 3, el deterioro de la comprensión del lenguaje, el comportamiento negativo no es estable o mayor que lo observado en sujetos según el sexo, edad y gravedad del retraso mental. También está el trastorno del humor, incluyendo el trastorno bipolar, y el trastorno psicóticos. Para concluir, el trastorno negativista desafiante puede producir muchas dificultades para quien la padece, por lo que es necesaria la prevención e intervención temprana. Como ya hemos estudiado, ya hemos aprendido a identificar el trastorno negativista desafiante y cómo saber también la gravedad que se encuentra en nuestros hijos o los niños o cualquier adolescente que lo esté teniendo, podemos tomar la decisión a tiempo y consultar con un psicólogo o psiquiatría que nos pueda ayudar. Muchas gracias por su atención.
esperando que este tema sea de mucho provecho y que también pueda ayudarle a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones